Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Seguimos entonces con Giovanni Pico de la Mirandola, esta vez con su discurso sobre la dignidad del hombre de 1486. Pico intentó reasignar el paisaje humano para centrar toda la atención en la capacidad humana y la perspectiva humana. Al llegar a un lugar cerca de Florencia, enseñó la asombrosa capacidad del logro humano. El propio Pico tenía un intelecto masivo y estudió todo lo que había que estudiar en el plan de estudios universitarios del Renacimiento. Este discurso estaba destinado a ser un compendio, a ser una introducción de las 900 tesis que nosotros ya habíamos hablado en el podcast anterior. Sirvió como una introducción para aclarar las 900 tesis, que realmente es un texto bastante largo. Y bueno, Pico creía que este texto podría proporcionar una base completa y suficiente para el descubrimiento de todo conocimiento, y por lo tanto un modelo para el ascenso de la humanidad en la cadena del ser. Y claro, estas 900 tesis fueron un buen ejemplo del sincretismo que Pico quería establecer, donde combina el platonismo, neoplatonismo, aristotelismo, hermetismo, cábala. Ahí también están los pensadores árabes, matemáticas, etcétera. Tenía ambiciones cósmicas Pico con estas 900 tesis, pero la Iglesia la prohibió universalmente. Inocencio VIII condenó las tesis en general, pero declaró que Pico podría estar libre de censura. Ahora, bueno, esto también es con la venia de Lorenzo de Medici, que lo protegió, etcétera. Pero bueno, una vez entonces leía las 900 tesis, sería bueno que nosotros pudiéramos abordar este texto que nos va a ayudar a comprender mucho más la filosofía de Giovanni Pico de la Mirandola. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, Pico comienza diciendo que hay un tal árabe llamado Abdalá, del que no se sabe nada, y decía Pico que este pensaba justamente que no hay ninguna cosa más admirable que ver que el hombre. Es más, el mismo Pico dice que el hombre es el intermediario de todas las criaturas, tanto de las que no tienen razón como aquellas que son divinas. En efecto, el hombre, al ser creado por un ser divino, tiene también en su interior algo de divino. Tal como diría David en el Salmo 8:6, le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El hombre, por sobre todas las criaturas de la tierra, es el más inteligente, el más admirable y, ojo, el más feliz. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Sin duda que esta maravilla de la creación tiene una condición. Una vez que el gran artífice del universo lo había creado todo, necesitaba de una figura que apreciara el mundo que había creado. A esta criatura la creó con diferentes semillas, las cuales darían frutos a lo largo de su propia vida. Por eso se tienen hombres que son brutos, inteligentes, apasionados, mansos, etc. El mismo Pico, referenciando a Asclepio, decía que el hombre es capaz de realizar una metamorfosis. En efecto, en un ejemplo que el mismo Pico nos da, quien no sigue el camino de Dios se convierte en bruto, que es un dicho en realidad de Mohammed. También lo señala de esta forma los caldeos. Dicen los caldeos: el hombre, animal de naturaleza multiforme y mudadiza.
Y esta idea es profunda, pero a la vez también es conocida, pues en la misma Biblia se dice que el hombre es como la luna, es decir, el hombre cambia. Tenemos luna nueva, luna llena, etcétera, y Dios es como el sol, siempre es el mismo. Por lo tanto, y aquí viene uno de los símil, una de las metáforas, si ustedes quieren, más famosas de la obra de Giovanni Pico de la Mirándola. El hombre es un ser parecido a un camaleón. Claro, el hombre es parecido a un camaleón. El hombre puede ser un ángel y puede ser también una bestia. Puede ser un embutido de ángel y bestia, puede ser los dos al mismo tiempo. Pero de lo que estamos seguros es que tiene esta naturaleza cambiante, de opinión también cambia. No, pero no solamente eso, sino que también cambia con respecto a su intelecto. Por lo tanto, eh, ¿quién no admirará a este maravilloso camaleón? Dice Giovanni Pico de la Mirándola. ¿Quién no admirará a este maravilloso camaleón? Así entonces establecemos que el hombre vuelve a tener su lugar en la centralidad del pensamiento, como ya veníamos diciendo a partir de Petrarca, ¿no? En la Edad Media se estudiaba a Dios, el hombre no tenía ninguna importancia de estudio, el hombre era excremento, como decía Inocencio III, pero acá el hombre ya cobra mucha más relevancia con todos los argumentos que hemos dicho. Pero seguimos. A pesar de que se enaltezca al hombre, Pico nos dice que es necesario que nos acerquemos a las cosas divinas y no a las cosas terrenales. Es decir, el hombre sí es de admirar, pero debe siempre mirar las cosas divinas. Por eso el hombre debe mirar a los ángeles, los serafines, los querubes y los tronos. Claro, porque, a ver, cuando Pico dice tenemos que estudiar al hombre, el hombre es algo maravilloso, no está diciendo al mismo tiempo que es ateo, ¿ya? No está diciendo que Dios no tiene ninguna importancia. Por cierto que la tiene, y eso ya lo sabemos. Pero pareciera ser que no se ha estudiado definitivamente al hombre como se debiera. Pero ¿cómo el hombre puede llegar a tal punto? O sea, ¿cómo el hombre puede llegar a ser ángel? Pico nos da algunas características de los ángeles. Por ejemplo, los querubines brillan con esplendor de la inteligencia. Los serafines arden en fuego de amor. Los tronos son inconmovibles con la firmeza del juicio. ¿Pero es posible que el hombre alcance todo aquello? Pico nos dice que es perfectamente posible y que mientras más cerca estemos de aquellos conceptos, más nos asemejaremos a ellos. Por lo tanto, para Pico, claro, uno dice ángel, una cuestión divina, pero Pico dice, no, la verdad es que el hombre puede llegar a ser, puede llegar a asemejarse a los ángeles. No puede llegar a ser un ángel, pero puede asemejarse a él. Pico nos señala que podemos alcanzar la misma altura de los ángeles en el conocimiento, y esto sería solo cuestión de emular la vida de los querubines, la cual serviría para purgar el alma del hombre. Pero también, al mismo tiempo, esto debe llevarse a cabo por medio de la ciencia y la filosofía. Así como Empédocles decía, el alma puede acercarse a lo celestial o a lo terrenal dependiendo de su acercamiento a la virtud o a los vicios. Y la única manera de acercar el alma hacia lo celestial es a través de la filosofía. Esto es lo que se quiere alcanzar con la anhelada paz que tanto Empédocles como Salomón querían. Para esto se deben seguir los siguientes conceptos. En primer lugar, moral. El hombre para ser como los ángeles, como asemejarse, debe ser moral. Para buscar la paz, entonces, el hombre deberá deshacerse de todo aquello que lo hace animal. Dialéctica. Aclarará los puntos oscuros y hará que no nos dejemos convencer por las falacias de nuestro adversario. La filosofía natural calmará las discordias en la opinión. Y la teología nos dará el sosiego y la tranquilidad. Pico nos dice que lo importante y posible que es lograr esta paz tan anhelada, que no solo procede de los ángeles, sino que del mismo Dios. No hay modo en que el hombre no pueda alcanzar esta paz siguiendo los mismos requisitos mencionados anteriormente.
Todos aquellos que no estén en el camino de la moral aún no están tarde para acercarse, pero aquellos que ya han llegado tampoco deben ufanarse de donde están. Al contrario, tienen la labor de mantener las costumbres, así como el mismo Moisés las mantuvo durante su vida. Una vez que se han seguido todos los pasos sobre todo de la moral y la dialéctica, entonces el hombre querrá ir a por los misterios del universo. ¿Cómo podrá alcanzarlos? Será llevado a través de la curiosidad socrática que todo hombre tiene, y este mismo tipo de curiosidad nos llevará a Dios. ¿Cuál es el gran principio que nos guiará en esta curiosidad? El principio griego del que hablaba Sócrates en el Alcibíades, que era justamente Nócete ipsus, conócete a ti mismo. Pico menciona el sentir de Pitágoras con respecto a que él mismo no se consideraba sabio. En efecto, es Pitágoras quien nos dice que antes de ser sabio se debe sacar toda pasión del alma, es decir, todos aquellos placeres que nos guíen al vicio. Es así que dice que una vez purificada nuestra alma con la moral, una vez que se haga eso, solo ahí podremos tomar parte de los ritos sagrados. También los caldeos, refiriéndose a Zoroastro, hablaban de la importancia de la moral con respecto al alma. De acuerdo con los caldeos, Zoroastro tenía la perspectiva sobre el alma muy parecida a lo que pensaba Platón. En efecto, que el alma estaba en los cielos y finalmente llegaba a encerrarse a un cuerpo. Y así lo decía Zoroastro: con 4 ríos es bañado y regado el paraíso de Dios. De allí sacaréis para vosotros aguas saludables. El que viene del septentrión se llama Pichón, que quiere decir lo recto. El que viene del poniente, Dichón, que significa expiación. El que viene del oriente, Chidequel, que suena a la luz. Y el que viene del sur, Peraz, que puede traducirse como piedad. En este caso, Pichón sería justamente la moral, ya que Zoroastro quería decir por recto la misma moral. Entonces, teniendo todo lo anterior como antecedente, Pico nos dice que la filosofía es fundamental en todo este proceso. Cuando se habla de moral, justamente se habla de filosofía. Sin embargo, Pico aclara que la fama que tiene la filosofía es aún escasa, y aún peor son los mismos filósofos los que la desprecian por un par de monedas. Y es por eso que Pico trata a Minerva como una prostituta, ya que pareciera ser que hay más utilidad en el conocimiento que genera dinero, más que en aquel que se desarrolla para mejorar la vida. Se dice que a través de la filosofía siempre hay pelea o contienda en la disputa. El mismo Pico se ha visto interpelado por personas que lo increpan de hacer de las disputas una pelea, pero él mismo aclara que él está fuera de herir a alguien u ofender a quien sea. Sin embargo, todo lo anterior es un ejercicio mental que se ha perpetuado por siglos. En efecto, los mismos Platón y Aristóteles disputaban con sus pares cuestiones filosóficas. No se puede ejercitar la mente si no hay disputa, si no hay dialéctica. Pico reafirma su convicción de que ha fortalecido sus argumentos por medio de la práctica de la dialéctica. No obstante, también reconoce los errores que ha cometido, además de los reproches que se le hacen por incompetente en cada una de sus disputas. Pico no se considera docto ni maestro, pero sí se considera estudioso y amante de las buenas artes. Los escritores más leídos de las épocas eran Santo Tomás de Aquino y Juan Duns Scoto, grandes filósofos de la Edad Media. Si bien Pico ya los había leído, el filósofo no se queda solamente con ellos, sino que también con todos los otros filósofos. En realidad, Pico nos dice que nunca ha adherido a una sola escuela, sino que por el contrario siempre ha tenido la convicción de tener una mirada amplia. En esta parte, Pico nos comenta la apreciación que tiene de cada filósofo. Y fíjense, una lista más o menos larga, pero dice ya: de Juan Duns Scoto, lozanía y sutileza. Santo Tomás de Aquino, solidez y equilibrio. Egidio, diafanidad y justeza. Francisco, incisivo y agudo. Alberto, que debe ser Alberto Magno, añejo, vasto y grandioso. Enrique, sublime y venerado. Averroes, firmeza irrebatible. Abenpase y Alfarabi, seriedad y ponderación. Avicena, lo divino y lo platónico. Griegos, filosofía clara y acendrada. Simplicio, filosofía abundosa y rica.
Temistio, filosofía elegante y compendiosa. Alejandro, filosofía coherente y erudita. Teofrasto, filosofía elaborada a conciencia. Anmonio, filosofía suelta y amena. Porfirio, abundancia de materias y religiosidad. Jámbico también, filosofía más culta y misterios y ritos bárbaros. Todas estas son las apreciaciones que Pico tenía sobre los filósofos. De alguna manera se puede deducir que la lectura del filósofo fue realmente abundante. O sea, en realidad lo que hizo Pico fue una empresa tremenda, fue monumental, porque tener esta intención de analizar cada filósofo, cada filosofía de todos los que eran de su tiempo, y no solo de su tiempo, sino que los antiguos, realmente es un trabajo enorme. Bueno, el mismo que estamos haciendo acá, o el que tratamos de hacer aquí en Filosofía Apuntes. En consecuencia, Pico nos habla de lo importante de tener una mirada amplia en la filosofía y no adherir a una cierta doctrina o escuela, por lo que nuestra percepción de las cosas sería más acotada y también sumamente estrecha. La cientificidad de los aristotélicos es importante considerarla también bajo supuestos platónicos y viceversa, pues todas estas filosofías, ya sean contrarias o complementarias, son una gran fuente de conocimiento. Pero eso no es todo. No solo es importante adherir a estos filósofos que nos hablan de la naturaleza, sino que también a aquellos que nos hablan de lo divino, y aún más, dice Pico de la Mirándola, aquellos que nos hablan de lo oculto. ¿Qué será? ¿A qué se estará refiriendo Pico de la Mirándola? Seguramente a lo que nosotros ya habíamos señalado, que era una de sus áreas de interés, que es la Cábala. Por cierto, que podría ser eso. Las filosofías tanto de Platón como de Aristóteles han sido tomadas de manera separada, pero también de manera unida. Distintos filósofos han tratado de conciliar las posturas, y por otro lado hay quienes tratan de diferenciarlas. Pico se queda con que son posturas unidas. Por otro lado, Pico no solamente congenia con la filosofía de Platón y Aristóteles, sino que además agrega otras 72 tesis físicas y metafísicas con las cuales él mismo está construyendo una nueva filosofía. Y a todo esto que dice Pico debe añadirse lo siguiente: las matemáticas. En efecto, para Pico las matemáticas son importantísimas para el pensamiento filosófico. Es así que tanto Platón como Aristóteles las consideraron como los cimientos de la filosofía, aunque quizás no tanto como Pitágoras. Por otra parte, tenemos a los árabes, quienes decían que el que sabe contar lo sabe todo. Añadiendo más cosas al repertorio filosófico de Pico, se integra también la magia que, al igual que como en Marsilio Ficino, se divide en dos: la magia demoníaca, relativa a los demonios, y la magia de las ciencias divinas, relativas a aquellos sabios que mantuvieron ocultas algunas enseñanzas, entre ellos Platón, Aristóteles, Zoroastro, Samólcides, Abaris, entre otros. Pero esta magia no se debe entender como la magia que conocemos hoy en día, sino que más bien como aquellos conocimientos que se vieron en los textos u obras de estos intelectuales. Estos secretos mágicos no solo fueron repartidos entre estos intelectuales y sus alumnos, sino que también llega a oídos de los hebreos y cristianos. El mismo Pico asegura que Esdras, Orígenes e Hilario escribían que Moisés no solo dejó las tablas de la ley, sino que también impartió una enseñanza oral que se repetiría y se perpetuaría a través del tiempo. Seguramente nuevamente está aquí hablando de la Cábala. ¿Por qué entonces no se reveló con posterioridad? Porque, como dice el mismo Pico, hubiera sido sino echar las cosas santas a los perros y arrojar las margaritas a los cuerpos. Cada cosa tiene su tiempo, y pareciera ser que en el tiempo de Pico ya era necesario revelar todos estos secretos. Este acto de guardar cosas al vulgo no fue un acto humano, sino que más bien divino. Asimismo, Pitágoras nunca escribió nada sobre su filosofía numerológica. Platón advertía en sus cartas de un conocimiento secreto sobre las sustancias supremas, diciendo que ojalá la carta no cayera en manos equivocadas.
Aristóteles fue interpelado por Alejandro Magno de revelar unos escritos esotéricos. Es una carta bien polémica, pero que no está exenta de dudas de que si realmente esto sucedió, es decir, si realmente existió una carta en que Aristóteles le escribía a Alejandro Magno sobre este tipo de conocimientos. La verdad eso no se sabe y se pone muy en duda hoy en día de que haya existido algo así. Orígenes nos relataba que Jesús dejó muchos secretos a sus discípulos en vida, pero estos no quisieron mostrar aquellos al vulgo. Claro, y Pico ahonda aún más en la Cábala, ya que es uno de los hechos más significativos en cuanto a las enseñanzas secretas. Fue el mismo Esdras quien presidió la asamblea para que estas enseñanzas hebreas, que pasaron por cada persona oralmente, se escribieran finalmente en los libros de Kabbalah que hoy conocemos. Los contenidos de la Kabbalah, de acuerdo con Pico, son la teología de la deidad, la sabiduría, la metafísica de las formas angélicas e inteligibles y la filosofía de las cosas naturales, entre otros temas a considerar que se han sumado a través de los tiempos. Para Pico, la Cábala no es ajena a las enseñanzas de Cristo, ni siquiera de Platón y otros filósofos. Ciertamente no habría motivo de separar la Cábala de las otras enseñanzas filosóficas y religiosas. Pico nos dice que tanto Zoroastro como Orfeo son los padres y fundadores de la sabiduría antigua. En efecto, Zoroastro ya hace mucho tiempo hablaba de cosas muy similares a las de Platón y, con Orfeo como otra referencia, tendría la cultura rica que provenía de la antigua Grecia. Finalizando ya su obra, Pico nos habla de las múltiples cosas que conoce, pero además de las múltiples cosas que otros no conocen. En cierto sentido, el filósofo llama a conocer también estos secretos que están en cada filosofía. A pesar de las críticas recibidas por supuestamente añadir detalles superfluos para aumentar el número de capítulos, Pico de la Mirándola argumenta haber abordado las cuestiones más complejas y controvertidas, muchas de ellas desconocidas para otros filósofos, porque su objetivo era demostrar su conocimiento único y profundo, especialmente en la tarea de reconciliar las filosofías de Platón y Aristóteles, lo cual podría haberse extendido en múltiples capítulos más si así lo hubiese deseado. Sin duda entonces que este texto es una obra monumental, es un manifiesto del Renacimiento. Ya tenemos, por lo tanto, todos los presupuestos, todos los elementos para adentrarnos en la filosofía de Giovanni Pico de la Mirándola y para ver si la ponderamos en cabalidad o no. Porque fíjense que aquí Pico de la Mirándola nos está diciendo tenemos que conocer de todo, hay que conocer de todo. Seguramente uno podrá adherir a una postura filosófica o a una postura de pensamiento, pero eso no le impide de que tenga también así mismo la labor de tratar de conocer todas las cosas que le rodean, todas las cosas que tengan una trascendencia en el pensamiento. Aunque no nos gusten inicialmente, a veces pasa que nos llega la asedia, ¿no es cierto? Nos llega este aburrimiento de leer tanta cosa y a veces esas cosas que leemos o que más bien tenemos la pereza de leer o tenemos un rechazo, etcétera, puede ser absolutamente importante para otro. Y cuando nosotros tenemos eso en consideración y leemos aquellas obras que son importantes para otros, tenemos de alguna manera una empatía hacia el otro y, lo más importante, comprender al otro. Y en eso quizás que comprendemos al otro, también tenemos un conocimiento extra que obviamente es añadido y que nos puede ayudar en nuestra búsqueda del conocimiento. ¿Por qué no? Es curioso, a veces cuando alguien tiene una postura, molesta de pronto, porque no es la postura que tengo yo. Entonces la postura que tiene la otra persona me molesta a mí, bueno, somos posturas distintas y eso está bien de alguna manera mientras se haga en el ámbito del respeto.
Pero hay quienes no tienen una postura definida, les gusta ver todas las posturas, les gusta ser, como lo habíamos visto en la vida de Giovanni Piccola Mirándola, ecléctico. Claro, nosotros habíamos visto que Giovanni Piccola Mirándola, con todos estos conocimientos, que trataba de aunarlos en una universalidad, era un hombre ecléctico. Y ese tipo de personas también enoja, también molesta, que sepa de tantas cosas, que no esté en un lugar que aquí, que allá, etcétera. Esa persona siempre molesta, tiene una especie de arraigo por el cual no es aceptable con respecto a quien tiene una postura definida. Pero eso, muchachos, es totalmente infantil. O sea, yo creo que sí, todos debiéramos tener una postura. Podríamos tener una postura, pero manteniendo el respeto de aquellos que a lo mejor ni siquiera tienen cómo conocer todas las visiones. ¿Mm? Yo creo que esto es sumamente importante también a nivel social. Cuando una persona no tiene más fuentes de dónde sacar información, de a quién seguir, de qué precepto moral seguir, yo creo que está muy bien que esa persona indague en otras esferas del saber. Hay muchas personas que, por ejemplo, aquí en Chile, en muchos barrios, hay algunas personas que están perdidas en la vida, y tratan de buscar el conocimiento o tratan de buscar una ayuda en la iglesia. Y claro, algunas veces les ayudará, otras veces no les ayuda la iglesia. No les ayuda. Bueno, van buscando otros medios, otras creencias que no tienen que ver con la religiosidad necesariamente. Y bueno, de ahí se afirman y salen adelante. Por lo tanto, todos estos conocimientos, la verdad es que sirven al final del día. Claro, Pico era mirándola con lo que no estaba de acuerdo, eso sí, era con la astrología, quizás también por influencia de Girolamo Savonarola. Se dan cuenta que no vimos nada de astrología en las 900 tesis, ni tampoco aquí. Y eso que uno de sus amigos, que era Marsilio Ficino, sí consideraba la astrología como un conocimiento, porque todo tenía que ser universal, todo estaba conectado con todo, pero a Pico de la Mirándola la verdad es que no le hacía sentido la astrología. Todos dicen también que es por influencia de Girolamo Savonarola. Puede ser, porque Girolamo Savonarola tampoco tenía mucho aprecio por la astrología. Pero sí tenía aprecio Pico de la Mirándola por la cábala. Y fíjense que Pico de la Mirándola con este texto y con las 900 tesis da a conocer la cábala. Porque este conocimiento, si bien existía, obviamente, existía de muy antiguo, la verdad es que nunca había sido publicado de manera tan explícita como lo haría Pico de la Mirándola. Para que vean que este hombre quería que el conocimiento fuera público. ¿Mm? Ahora, claro, Pico de la Mirándola empieza a unir la cábala con el cristianismo, con la filosofía antigua, etcétera, y eso a los cabalistas no les gustó nada, a los cristianos tampoco. Es una visión que simplemente tenía Giovanni Pico de la Mirándola. No sé si podríamos decir que es el fundador de la cábala cristiana, pero Giovanni Pico sí veía algo de la cábala en el cristianismo. Por lo tanto, también ahí en las 900 tesis decía que la cábala incluso podría haber precedido a Cristo. En fin, el hombre es algo maravilloso, dice Pico de la Mirándola. Es un camaleón, pero con unas características muy interesantes. Y esto hace que cuando nosotros vemos y estudiamos la figura del hombre, tenemos que estudiarlo en su totalidad y vemos que el hombre tiene múltiples creencias, como ya hemos visto con Pico de la Mirándola: platonismo, aristotelismo, cábala, los musulmanes, los judíos, etcétera. Es un amplio campo el del hombre. Mientras más hombres hay, más pensamientos hay, más distintos, etcétera. Es realmente maravilloso, una criatura que se debe estudiar. Si nosotros estuviéramos solamente enfocados en Dios, bueno, ya tenemos la suma teológica, teníamos San Agustín, entre otros que ya han hablado
y que han interpretado a Dios y que tratan de llegar a una especie de unidad con respecto a Dios, concluyendo las mismas cosas, ¿no? Pero es distinto con el hombre, es distinto, en cada hombre hay algo tan distinto que la verdad es que surgen y surgen y surgen pensamientos, surgen y surgen filosofías. Entonces ahí está la dignidad del hombre. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp que está en la descripción del video para que se enteren de las últimas noticias de Filosofía Apuntes. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Cap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Cap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.